Hola, seguimos ahora con el objetivo que nos propusimos antes, que es analizar el comportamiento de una variable. Lo que hicimos antes fue recoger datos de la variable, reunirlos en tablas, graficarlos, pero eso es de una variable que observamos, una historia. ¿Qué pasa con el futuro? No lo podemos observar. Lo que tenemos que hacer es preverlo en la medida que sea factible hacerlo. Para lo cual lo primero que tenemos que intentar hacer es caracterizar, ver un modelo, y para ello antes lo que tenemos que hacer es definir lo que se llama variable aleatoria. Pensemos de la forma esta. Si realizamos un experimento, el experimento puede ser que tenga distintos resultados. Supongamos que el experimento sea lanzar una moneda 2 veces. Si el experimento consiste en lanzar una moneda 2 veces, los posibles resultados que se obtienen de él son estos. Veamos. Primera cara, segunda cara, segunda seca, primera seca, segunda cara, y primera seca, segunda seca. Los posibles resultados del experimento son entonces estos. Ahora bien, resulta que respecto de los resultados estos puede ser de interés analizar una cuestión u otra. Por ejemplo, podemos analizar cuál es la cantidad de caras que se obtienen al lanzar una moneda 2 veces. Y definir a lo mejor la variable i como cantidad de caras obtenidas al lanzar una moneda 2 veces. Y vemos que los posibles resultados son, si lo hacemos en un esquema de función, acá le corresponde el 2, acá le corresponde el 1, acá también le corresponde el 1 y a esto le corresponde el 0. Es decir, la imagen se conforma por el 0, el 1 y el 2 asignado de la manera esta. A este resultado le corresponde el 2, a estos dos el 1 y a estos el 0. Pero se podría dar que uno, por ejemplo, analizara cantidad de rachas que se obtienen al lanzar una moneda 2 veces. Entonces la variable a lo mejor u es la cantidad de rachas. ¿Qué es una racha? Un conjunto de resultados idénticos. Por ejemplo, si lanzara yo un dado 5 veces, una racha se da cuando salen, por ejemplo, 2, 2 y 2, 3 veces sucesivamente. Si sale inicialmente el 2 y después el 1 y después nuevamente el 2, hay una racha de 12 que tiene un único 2, una racha de 1 que tiene un único 1, y a lo mejor si después sale 2 y 2, hay una racha de 12 que se obtienen 2 veces. Es decir, una racha se conforma por la cantidad de elementos que sucesivamente salen idénticos. Por ejemplo, en este caso hay una racha, porque hay un conjunto único de 2 caras. Lo mismo en este caso, hay una racha. Ahora, en este caso hay 2 rachas. Una racha de caras y una racha de secas. Y en este caso también hay 2 rachas. Una racha de secas y una racha de caras. No nos importa que la racha se conforme por una vez sola. En definitiva es un conjunto de caras o un conjunto de secas. Es decir que para el mismo experimento puede ser de interés analizar el comportamiento respecto de algo o respecto de otra cosa. De la misma forma que si yo elijo un alumno de la facultad, puede ser de interés analizar la estatura, o analizar la edad, o analizar la cantidad de materias que tiene dada, o la distancia de la facultad. El alumno es el mismo. Lo que analizo de él es una variable que dependerá del interés que uno tenga. Ahora bien, los valores de la variable esta pueden ser base para ver cuál es la probabilidad con la que se obtiene este valor o este valor o este valor. Es decir, yo puedo armar ahora una función de probabilidad asignando, por ejemplo, al 2 el valor 1/4, al 1 el valor 1/2 y al 0 el valor 1/4.
Y en definitiva, de esta forma se genera una función de probabilidad, llamémosla f. En definitiva, lo que tenemos aquí, si lo resumimos, es, en un inicio, los resultados posibles físicos de un experimento. Luego, mido la cantidad, esto es una variable que mide qué cantidad de veces ocurre algo de interés respecto del experimento este. Y luego, cuál es la probabilidad con la que ocurre un valor u otro de la variable esta. En general, a esto se lo llama variable aleatoria. Es el conjunto de los posibles resultados que se obtienen de un experimento. Lo que podemos hacer es ver qué características tiene que tener la f esta para ser una legítima función de probabilidad. Y una función de probabilidad que se asocie a una variable aleatoria es una función lícita si cumple con las dos condiciones que siguen. Primero, f de x tiene que ser mayor o igual que 0 para todo x. Es decir, los valores que f de x tome tienen que ser no negativos. Pueden ser 0 o mayores que 0, pero no negativos. Segunda, tiene que satisfacer que la sumatoria de f de xy para todos los posibles valores de x sea igual a 1. Entonces, si satisface el punto 1 y el punto 2, esta f de x es una legítima función de probabilidad de la variable x, cualquiera que resulte ser. Ahora vemos un ejemplo. Lo que vimos antes, por ejemplo, era, si nos daba los valores de la variable 2, 0 y 1, como vimos con el ejemplo de lanzar una moneda 2 veces, dijimos que podía ser un cuarto o un medio. Al 1 le asignábamos un medio y al 0 y al 2 un cuarto. Esto es lo mismo que hacer una tabla y decir qué valores son los valores de la variable x, eran 0, 1 y 2, y cuáles son los valores de f de x, que eran un cuarto, un medio y un cuarto. La suma de esto da 1, cada uno es mayor o igual que 0, por lo tanto esta f de x es una f de x lícita. No necesariamente tiene que ser un cuarto, un medio y un cuarto. Cualquier manera de asignar valores mayores o iguales que 0 y que sumen 1 dan una f de x lícita. Lo cual no significa que necesariamente sea útil. Si la moneda es una moneda con equilibrio, lícita en el sentido de decir tiene cada uno de los lados tiene la misma chance de aparecer, la manera de definir esto va a ser válida para darnos una idea del comportamiento de la moneda esa. Ahora, si la moneda tiene más chance de salir de un lado que de otro, porque está cargada o por alguna otra causa, bueno, no será esta la mejor forma de explicar el comportamiento de la variable, sino otra, pero necesariamente cada valor va a ser mayor o igual que 0 y la suma va a dar 1. Eso si la variable es una variable aleatoria discreta. ¿Qué sucedería si la variable fuera una variable aleatoria continua? Es muy similar a esto. Lo único que tenemos que adecuar algo. La condición 1 es la misma, f de x sea mayor o igual que 0 para todo x, pero la condición 2 es la suma en el continuo, es decir, la integral de menos infinito a más infinito de f de x diferencial x tendrá que ser igual a 1. Vamos a ver un ejemplo que nos pueda explicar un poco esto. Supongamos que nos den una función f de x igual a por x al cuadrado si x está entre 0 y 1. Y 0 en otro caso. ¿Qué significa eso? Que entre 0 y 1 la forma va a ser esta.
pero antes de 0 o después de 1 el valor de la variable, el valor de f de x es 0. ¿Qué necesitamos? Ver cuál es el valor de a. Para hallar el valor de a, lo primero que uno hace es integra de menos infinito a más infinito f de x diferencial x. Ahora, la forma de f de x entre menos infinito y 0 vale 0. Entre 0 y 1 vale a por x a la 2. Y entre 1 y más infinito vale nuevamente 0. La integral esta vale 0, la integral esta vale 0. Es decir, lo único que necesitaríamos ver es el valor de a, que hace que la integral entre 0 y 1 de x a la 2 sea igual a 1. Esto significa que a por x al cubo sobre 3 entre 0 y 1 valga 1. Por Barrow reemplazamos esto por 1, luego por 0 y nos queda a por 1/3 menos a por 0 es igual a 1, entonces a es igual a 3. Es decir, este valor de a lo reemplazamos acá y a partir de este instante esta f de x es una lícita f de x relativa a una variable x que, bueno, responderá al experimento que estemos analizando. ¿Qué es una variable aleatoria realmente? Es una manera de entender el comportamiento de una variable teórica. De la misma forma que nosotros analizamos antes unas variables de la vida real, observando esos valores y las reuníamos en tablas. Ahora lo que hacemos es darle una fórmula matemática y un rango de variabilidad. Lo que uno dice es que, bueno, este es el dominio de la variable o este otro es el dominio de la variable y esta f de x está dando el equivalente a lo que era antes la frecuencia relativa, ahora lo va a estar dando la probabilidad. Entonces tenemos que ver de una variable aleatoria lo mismo que vimos antes de las variables que observábamos. Por ejemplo, cuál es la media, la varianza, que tienen en este caso nombres particulares que los vamos a analizar en un instante.